nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues como lo decía el domingo pasado, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento son parte de la vida humana por el pecado. Si no hubiéramos cometido pecado, no habría ningún problema. Pero como hemos ofendido a Dios en la persona de Adán y nuestros pecados personales, pues es obvio que hay algo que hay que pagar. Y como se lo decía, si no quieren, así pueden dejar aquella puerta abierta. Como se lo decía, si no quieren sufrir, pues hagan penitencia. Sí, simple. Pero que le debemos a Dios algo y se lo tenemos que pagar, se lo tenemos que pagar. Sí, y Dios elige, pues como Él es el director de nuestra vida, Él elige cómo hemos de pagar. Y Él se acomoda al estado de vida de cada uno de nosotros. Y exactamente nos da lo que necesitamos. Entonces, no estamos acostumbrados a ver la enfermedad como un bien. Como se lo decía la vez pasada, hay más beneficios y es una mayor bendición la enfermedad que la salud. ¿Sí? Todo depende de la disposición. Si ahorita, si no hacemos penitencia, va a llegar el momento en que se tienen que enfermar, en que tienen que sufrir. De allí nadie se salva. ¿Sí? Si hemos ofendido a Dios, llegará. El ajuste llega y es doloroso. Para todos. Para todos. Entonces, aunque ciertamente si tenemos una enfermedad, cualquiera, es bien fácil poder descubrir cuál es la causa de la enfermedad. Aunque hay enfermedades que Dios permite que sucedan y que no sabemos por qué. ¿Sí? Cuando eso pasa, entonces hay que preguntarnos, ¿para qué me enfermo? ¿Para qué estoy enfermo? ¿Sí? Entonces, en cuanto llegue la enfermedad, cualquiera que sea, que si ustedes están abiertos, disponibles a la voluntad de Dios, pues todo debería estar bien. Y estaríamos dispuestos a acoger de Dios todo lo que pase. Pues, si estamos enfermos o no estamos enfermos, eso no importa. Lo importante es poder crear la disposición correcta para cuando llega la dificultad. ¿Y cuál es la disposición correcta? Pues la acabamos de ver en el Evangelio. Este oficial romano, fíjense, por el amor a la fe. Esa es la definición del Evangelio que acabamos de escuchar. El oficial romano llega a la fe por el amor. Así de simple. Tanto ama a su hijo que esa necesidad lo llevó a la fe, a buscar a Dios. Y el Evangelio termina diciendo, y creyó él, y creyó toda su familia. Y hoy por hoy eso no puede pasar porque no tenemos la disposición. Nadie se quiere enfermar. Sí. Entonces, casi prácticamente podríamos decir que el problema de la pandemia no nos sirvió. No nos sirvió porque no entramos bien con la disposición correcta.
¿Sí? Entonces ya eso fue un fracaso. Por ese lado, la pandemia fue un fracaso. Tuvo otros beneficios, que algunos los conocemos, otros los conoceremos después. Pero por el hecho de que ustedes se cuiden para no enfermarse, no significa nada. Porque lo que tienen que pagar, lo tienen que pagar. De ahí no hay vuelta. Entonces, si son seres humanos y son descendientes de Adán y somos pecadores, pues ya eso ya está hecho. Entonces, de que tenemos que sufrir por lo que hemos hecho, eso tiene que pasar. Lo único que importa es cuál es la disposición correcta para cuando ese momento llegue. ¿Sí? No importa cuánto ustedes se cuiden, la máscara no nos hace escondernos de Dios, ni de lo que debemos. Llegará y llegará, con máscara o sin máscara, les llegará. Eso es así. Entonces, ¿cuál es la disposición correcta? Que es de lo único que nos hemos de preocupar. Porque imagínense, ¿qué dice el dicho? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿sí? ¿Cómo podemos prepararnos? Pues aprendemos eso del hombre del Evangelio, que ama tanto a su hijo que busca el remedio, y el remedio es la fe. A la fe por el amor. Así de simple. Va y busca a nuestro Señor y le dice: mira, esto es lo que me pasa. Tú no tienes que ir, pues solamente di lo que tienes que decir y todo se arreglará. ¿Sí? Entonces, y eso fue todo. Jesús le concedió. Primero le reprochó y le dijo: pero ustedes, si no ven milagros, no creen. Y él reconoce, el hombre reconoce que no tiene la suficiente fe. Lo mismo sucedió con la mujer cananea. Le sale al paso a nuestro Señor, rogándole por su hija. Y fíjense, Jesús considera que es mayor beneficio que su hija siga enferma a que se sane. Porque inmediatamente después de ese pasaje, en el Evangelio de San Mateo, dice el Evangelio: y supieron las personas de aquel lugar que Jesús estaba allí, y le trajeron todos los tullidos, los endemoniados, los ciegos, los sordos, y a todos los curó, y los curó sin que se lo pidieran. ¿Y por qué no sanó a la hija de la cananea? Porque ella tenía fe. Sí. Que esto es lo primero, que en vez de ponernos a buscar por qué me enfermé y cuál es el remedio y qué me va a pasar, y hay que preocuparnos de qué me dice Dios aquí, qué beneficio me va a dar Dios por esta situación. Y eso es todo. Porque es obvio que, imagínense, le pidamos a Dios, le pedimos que nos cure, que nos quite la enfermedad, pues no es necesariamente lo mejor que le podemos pedir. Sí, lo único que le hemos de pedir es la fortaleza para sobrellevar la situación. Y segundo, le agradecemos y lo alabamos por lo que ha pasado. Esa es la justa disposición frente a la enfermedad. Sí.
Entonces, ¿cuál es la actividad principal del enfermo? La actividad principal del enfermo debe ser la oración. Si la actividad principal del enfermo no es la oración, va a ser la rebeldía. Y por la rebeldía solo aumenta la dificultad, el dolor y el sufrimiento. Y de la enfermedad nadie se beneficia. ¿Sí? Entonces, en muchos de los casos, Dios, que sabe lo que nos va a obsequiar, lo que nos va a dar, Él prefiere que la enfermedad dure y que nos tardemos en aliviarnos. Porque ciertamente que si yo le pido, bueno, yo quiero que me quites este mal que tengo, esa es mi voluntad, no necesariamente la voluntad de Dios. Yo quiero que Dios haga mi voluntad. ¿Sí? Aliviarme o no aliviarme, ni cuánto dura la enfermedad, no es el problema. El problema es si yo me aprovecharé, si me voy a beneficiar de lo que pasa, si voy a descubrir lo que Dios quiere darme y le voy a agradecer y lo voy a alabar y adorar y a servir por eso. Ese es el problema. Sí. Pero pues hoy, imagínense, los medios de comunicación, la gente en todas partes, en otras iglesias, ¿verdad? Casi tiene uno que conseguir, ¿verdad?, radiografías para poder entrar a la iglesia. Así está California. Hay misas en California, misas solamente fuera en la calle. Ese es un extremo. ¿Sí? ¿Acaso creemos que por no enfermarnos o por no contagiarnos es sinónimo de salvación? De ninguna forma. De ninguna forma. ¿Sí? Entonces, Dios sabe que cuando estamos sanos y todo nos va bien y todo sale bien, vivimos en completo olvido de Dios, de sus gracias, de sus beneficios, de lo que nos ha dado. Y vamos consiguiendo un éxito detrás de otro, un placer detrás de otro, y nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios se ve en la necesidad de privar de la salud a las personas para que se detengan. Y deteniéndose, reconozcan que no son independientes absolutos. ¿Sí? ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué nos sirvió en estos 6 meses? ¿Para qué nos sirvió todo el conocimiento de medicina que tenemos? ¿Para qué nos han servido los expertos que tenemos? Pues para nada, porque no sirven para nada. Esa es la realidad. Con expertos, sin expertos, la gente se enferma y se muere. ¿Sí? ¿Y la medicina qué es lo que hace? Bueno, pues si se van a enfermar, pues hay que beneficiarnos de ustedes. Consíganse una aseguranza buena, ¿verdad? Y nosotros los seguimos, los perseguimos, les damos la droga que quieran hasta el día que se mueran. Esa es la filosofía. Pero de que el Estado o la medicina o los expertos busquen el bien de ustedes, y menos en este país, eso es una falacia. Eso no existe. No puede ser posible que el gobierno busque el bienestar de los que ya estamos fuera del vientre, y en cambio los que están dentro del vientre de sus madres los mate. No funciona. Eso no es cierto. ¿Sí? Porque la calidad humana de un país se descubre por el cuidado que el país tiene de los más vulnerables.
de los que son más vulnerables, y en este caso, los niños. Hay que preocuparnos. Cuando nos enfermamos hay que preocuparnos, pero solo de obtener la disposición correcta. Y la disposición correcta es simplemente: voy a ver qué Dios me dice, voy a ver qué Dios me da, qué virtud voy a practicar, qué obsequio Dios me dará, y aprovecharnos de la aflicción, del dolor, de la dificultad. Que si lo hacemos, se benefician nuestras almas, las de nuestros hijos, de los de nuestros padres, de la iglesia y del mundo entero. ¿Sí? Entonces, consideremos la enfermedad como una gracia que Dios, en su misericordia, nos obtiene. Él se valdrá de esa enfermedad para purificarnos, y purificándonos conseguir la mayor gloria posible para Él, de cada uno de nosotros. Y por amargo que sea el cáliz que nos presenta, pues aceptémoslo con la mejor disposición, que lo único que Dios busca es nuestro bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.